A mí me sale acá cuando, a mí me sale acá cuando empiezas a grabar. Bien, tiene la palabra Diana Marcela Guardia Garcés, por favor, tienes la palabra. Buenos días. El tema que nos corresponde hoy es patología benigna de ovario a la rotación 4819 con la asesoría del doctor Félix Canencia. Bueno, de manera introductoria tenemos que entender que las masas anexiales van a ser un hallazgo común en las mujeres en edad reproductiva y frecuentemente son para el médico tratante y para todo el entorno un manejo multidisciplinario, es un desafío diagnóstico y terapéutico debido a que la mayoría de pacientes que padecen estas patologías benignas de ovario no necesariamente requieren un manejo quirúrgico inmediato. Entonces, a continuación, vamos a entender diferentes tópicos sobre esta patología. Ok, de manera introductoria, tenemos que la patología benigna de ovario se define como cualquier tumoración sólida, quística o mixta, o sea, pueden ser sólido-quísticos, que se originan en los anexos o ya sean las estructuras anatómicas vecinas al útero. Hay que tener en cuenta que una tumoración o una masa anexial puede ser de origen congénito, puede ser de origen funcional, hemorrágico, neoplásico, obstructivo e incluso inflamatorio. Hay que tener en cuenta también que el diagnóstico diferencial para poder manejar estas masas anexiales va a ser un poco complejo dado la diversidad de todos los trastornos y pues la gran cantidad de manejos que pueden ser adecuados. Pero hay que resaltar la importancia de poder descartar cualquier proceso maligno, ya que el cáncer de ovario es una de las condiciones malignas más letales que puede padecer una persona con una sobrevida global a los 5 años, que es menor al 40%. Con el propósito de establecer una estrategia más adecuada del diagnóstico y del manejo para las pacientes, los profesionales tenemos que iniciar con una evaluación del riesgo de malignidad de la masa anexial. Hay que considerar también el contexto clínico pues, de cada paciente, como la edad, los antecedentes familiares, y pues también debemos solicitar auxilios diagnósticos de laboratorio o ya sean imágenes, pues que se consideren convenientes para todos los casos individualizándolos. Aquí vamos a hablar un poco sobre la anatomía ovárica. Hay que tener en cuenta que anatómicamente los anexos van a estar constituidos por los ovarios, por los salpinges, por el ligamento redondo y por las estructuras que se encuentran en el interior del ligamento ancho, pues que se forman a partir de los restos embrionarios. Aunque también, bueno, hay que considerar que las estructuras no ginecológicas que se encuentran en la pelvis, como la vejiga, como el uréter, como el recto, el colon, intestinos, el peritoneo, el epiplón y vasos sanguíneos y pues los nervios de la pelvis. Hay que tener en cuenta que el ovario va a ser un órgano bilateral, va a estar situado cada uno en una fosa ovárica en el ángulo formado por la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. Por la base de la fosa discurre el nervio y los vasos obturadores, mientras que por su borde posterior va a descender lo que es el uréter, los vasos hipogástricos. Y hay que tener en cuenta que el polo superior del ovario va a estar en contacto con la trompa, mientras que el polo inferior de este va a estar orientado más hacia el útero y va a estar fijado a él por el ligamento uterovárico. Hay que tener en cuenta también que por el borde anterior se encuentra unido a la hoja posterior del ligamento ancho por el meso del ovario, que aquí es donde llega la inervación y la vascularización ovárica. También hay que tener en cuenta que este ovario va a ser un órgano de componentes polimorfos, van a estar interrelacionados, va a tener diversos factores genéticos, embriológicos, estructurales y funcionales que van a experimentar una interacción de la cual se pueden producir enormes capacidades tumorales, ya sean benignas o malignas. También en los ovarios se pueden desarrollar tumores quísticos o sólidos de tipo epitelial, conjuntivo, funcionantes o no tracomatosos, y los tumores más frecuentes no van a ser neoplásicos, sino que van a derivar del desarrollo folicular. Estas van a ser formaciones quísticas que van a estar originadas por un
estímulo anormal de este folículo y esto va a llevar a una alteración en el proceso de la involución. Hablando un poco sobre la histología ovárica, encontramos que la cortical ovárica aparece parcialmente revestida por unos restos del epitelio germinal, que este va a estar sostenido por la albuginia fibrosa. Hay que tener en cuenta que se aprecian numerosos folículos primordiales con su ovocito y pues con las células capsulares que están aplanadas. Hay que tener en cuenta también que los folículos primarios unilaminares y multilaminares van a estar compuestos por un ovocito con su zona pelúcida y con una o varias capas de células poligonales de la granulosa, que estas van a estar separadas por una lámina basal, que estas están en las células de la teca. También hay que tener en cuenta que los folículos secundarios, o ya sean los antrales, presentan junto con las mismas estructuras, aunque estas van a estar más desarrolladas, un espacio que va a ser vacío, que va a configurar lo que es el antro folicular. Hay que tener en cuenta que se va a diferenciar este espacio, se va a diferenciar en la teca una capa que va a estar interna, que estas van a ser células poligonales, van a estar muy vascularizadas, y una capa externa de células más fusiformes. También hay que tener en cuenta que el folículo maduro o terciario es de gran tamaño, presenta un ovocito, que este va a ser excéntrico, va a estar rodeado de un cúmulo ovígero y una gran cavidad antral revestida por las células de la granulosa y pues externamente las células de la teca. El estroma va a ser de aspecto fibroblástico y va a tener abundantes vasos sanguíneos. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la patología benigna de ovario? Hay que tener en cuenta que un tumor o una masa anexial de ovario, como había mencionado anteriormente, puede ser de múltiples orígenes, congénitos, funcionales, hemorrágicos, etcétera. Y estas masas ováricas van a estar encontradas durante el embarazo y van a ser relativamente comunes, y los tipos de masa más frecuentes van a ser los quistes del cuerpo lúteo, los endometriomas, los histoadenomas benignos, los teratomas quísticos. También tenemos que tener en cuenta que debido a que las mujeres embarazadas suelen ser jóvenes, los tumores malignos y los que tienen bajo potencial maligno van a ser en una proporción poco frecuentes. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las masas van a ser asintomáticas. Estas masas también pueden causar una presión o un dolor crónico, y este dolor abdominal agudo se puede deber a una torsión, a una ruptura o ya sea a una hemorragia, y pues rara vez va a haber una pérdida de sangre que va a ser bastante significativa como para causar una hipovolemia. También hay que tener en cuenta que la mayoría de las masas anexiales se van a descubrir de manera incidental, y el manejo de estas mismas pues se va a determinar por su presentación. Ok. Aquí encontramos que, bueno, nosotros tenemos la presencia de la masa pélvica, y debemos hacer una historia clínica detallada. Debemos realizar una historia clínica detallada, donde aquí tenemos que tener en cuenta la edad de la paciente, los antecedentes previos, antecedentes familiares que pues especialmente estén relacionados con la presencia de cánceres ováricos en la familia. También debe llevarse una exploración física completa. Aquí se debe incluir un estudio completo de todos los ganglios linfáticos, una exploración mamaria, una exploración abdominal y pélvica, y en muchos casos los estudios radiológicos, incluyendo una eco de la pelvis y en ocasiones una tomografía computarizada, pues van a ser de máxima ayuda y de máxima importancia para poder valorar a la paciente que padece esta masa anexial. También una manera de abordar las masas anexiales es pensar en ella en la relación con la edad de la paciente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, y porque en el caso de las mujeres que son jóvenes, la mayoría de los quistes ováricos van a ser benignos.
los quistes foliculares, hemorrágicos del cuerpo lúteo y los quistes dermoides van a ser comunes en este grupo etario. Sin embargo, pues hay que considerarse que las anormalidades van a ser estas anormalidades tubáricas, incluyendo embarazos ectópicos y pues secuelas de pronto alguna infección tubárica, también pueden presentarse en este grupo de pacientes. Y por otra parte, la mayoría de los cánceres ováricos y tubáricos suceden en el periodo posmenopáusico. Okay. A continuación sigue mi compañero Iván Tafur. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar hablándoles. Bueno, esta presentación de aquí, pues básicamente lo que nos muestra es que vamos a encontrar que existen, o sea, la masa, pues hay que indagar pues si se originó de origen aguda o crónica. Y en los casos pues de que sea de origen agudo, pues indagar, por ejemplo, si se trata de un proceso infeccioso o no. En los casos pues de que no se trate de un proceso infeccioso, hay que indagarse que o sea, pensar pues que puede ser una torsión anexial. Y pues en los casos de que se trate de proceso infeccioso, pues pensar pues en un acceso. Por el lado pues de la crónica, también pues indagar si se trata de una infección. En los casos pues de que no se trate de infección, pues pensar de pronto un quiste anexial. O acá si se trata pues de una infección, pues mirar pues de pronto si puede pues ser un acceso tubario. Entonces, con respecto a la epidemiología, vamos a encontrar que estos tumores como tal constituyen al tercer grupo de tumores en la mujer. Vemos que 1 de cada 10 mujeres se verá afectada a lo largo de la vida. Estos se presentan desde edades tempranas hasta edades más avanzadas. Tienen pues una alta incidencia entre los 35 y 65 años. Vemos que la mayoría de estos tumores ováricos van a ser benignos, de un 75 a un 85% de los casos, de los cuales pues algunos pues tienen un comportamiento incierto que pueden progresar a una malignización. En menores de 30 años van a ser más frecuentes los tumores germinales. Esta es una de las características que tienen estos tumores, que se presentan en edades muy tempranas. El riesgo global de malignización de una masa anexial aumenta con la edad de un 30 a un 35% de pacientes posmenopáusicos. Los tumores más frecuentes no son los tumores más frecuentes, nos vamos a encontrar que los tumores más frecuentes no son los neoplásicos, sino los que se derivan del desarrollo folicular, que pues son formaciones quísticas originadas por un estímulo anormal del folículo o una alteración en el proceso como tal de involución. Y pueden pues tener origen congénita, pueden tener origen funcional, pueden tener origen hemorrágico, pueden ser neoplásicos, obstructivos o inflamatorios. Bien, entonces, así revisando un poco las etiologías, vamos a encontrar que dentro de las causas más comúnmente asociadas a este tipo de patologías, a esta patología, vamos a encontrar la ovulación, que nos va a originar quistes ováricos funcionales. Estos se desarrollan cuando un folículo crece, pero como tal no se rompe, no libera el óvulo. Entonces, pues, al no liberarlo, pues básicamente él va a seguir creciendo de tamaño y pues produce el quiste. Vamos a encontrar los quistes dermoides, que son pues los más comunes entre las mujeres de 20 a 40 años. Están formados, van a estar formados por células germinales del ovario. Vamos a encontrar el síndrome de ovario poliquístico, el cual pues es una formación de quiste que se debe fundamentalmente a un estado hiperandrogénico, junto con la interacción de altos niveles circulantes de LH. Otra causa que vamos a encontrar es la endometriosis. Las mujeres con endometriosis pueden desarrollar un quiste ovario llamado endometrioma, que básicamente es cuando ese tejido miometrial pues se implanta en el ovario y pues, produce la patología. Más adelante les vamos a hablar de ellas. Las infecciones pélvicas pues se extienden y pueden formar un quiste de contenido purulento de pus. Y ya en el cáncer, porque estas son muy poco frecuentes, pero hay que también tenerlas en cuenta.
Ahora, vamos a encontrar factores de riesgo, por ejemplo, pacientes obesas, pacientes con disfunción ovárica, factores genéticos, como por ejemplo los pacientes que tienen mutación del BRCA, la infertilidad, la nulidad, abortos, inducciones ováricas con citrato de clomifeno, y así como hay factores de riesgo, vamos a encontrar factores predictores o protectores, perdón. Y estos factores protectores básicamente son condiciones, por así decirlo, que disminuyen los ciclos menstruales. Aquí encontramos, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales, la multiparidad, la lactancia materna y la esterectomía, las tumoraciones quísticas. Entonces, pues vamos a encontrar que la mayor parte de los tumores ováricos, tanto benignos como malignos, son quísticos, son quistes, y su frecuencia pues, varía de un 5 a un 15%, y dentro de estos se encuentran los quistes funcionales, quistes foliculares y del cuerpo lúteo. Vamos a encontrar también los quistes tecalotinaicos, los quistes hemorrágicos y los quistes endometriomas. Bien, entonces, esta es una clasificación que nos muestra los quistes simples y los quistes complejos. Entonces, podemos decir que un quiste simple es un quiste que generalmente son benignos, tiene un aspecto clásico que es que tienen paredes muy delgadas y van a tener líquido. Y en el ultrasonido el líquido pues se ve anecoico o negro, y la pared pues es prácticamente imperceptible, no se observa la pared. Es una característica de benignidad. Entonces, ahora los quistes complejos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Dentro de estos quistes complejos vamos a encontrar, por ejemplo, o qué los hace complejos, que tengan presencia, por ejemplo, de septos finos o ecofinos, septos gruesos o engrosamientos de la pared, porque tengan proyecciones papilares, y en caso pues, que tengan un componente sólido, los cuales pues son hipoecoicos. Decimos que son sólidos cuando vemos pues vascularidad dentro de estos. Bien, entonces, con respecto a los quistes funcionales, vemos que estos se forman a partir de la cavidad llena de líquido de los ovarios. Vemos que cada folículo contiene un óvulo. Por lo general, durante cada ciclo menstrual, un folículo va a liberar un óvulo, y el folículo pues desaparece después de que se produce esa liberación de ese óvulo. Sin embargo, pues en este caso, ese óvulo no se libera y el folículo pues puede continuar aumentando de tamaño y formar pues, un quiste mucho más grande. El quiste folicular, este es un quiste funcional, es el quiste funcional más común, su tamaño varía de entre 3 y 8 centímetros. Histológicamente se puede observar que están revestidos de una capa interna de células granulosas y por una capa externa de las células de la teca interna que pueden o no estar luteinizadas. Las características que vamos a encontrar en estos tumores que sean mayores de 3 centímetros de diámetro. Rara vez se pueden encontrar mayores de 5 centímetros. Al momento pues, de la imagen, vamos a encontrar imágenes redondeadas, unilaterales, anecoicas o hipogénicas. Van a tener paredes delgadas, lisas. Van a tener, adicionalmente pueden presentar también tabiques o papilas. Pueden ser quistes únicos. Pueden ser quistes únicos o múltiples quistes, pueden ser pequeños y asintomáticos, y en el caso pues se presentan síntomas, presentan una sintomatología que se debe al proceso hemorrágico asociado a la torsión. Su manejo es expectante, se resuelve espontáneamente de 8 a 12 semanas o involuciona pues tras el transcurso de uno o varios o dos ciclos menstruales. Bien, entonces, con respecto pues, a la patogenia, estos quistes son el resultado de la falta de ovulación, quizás pues debido ya a un proceso o una alteración como tal en la liberación de las gonadotropinas hipoficiarias. El líquido del folículo pues incompletamente va a estar desarrollado, no se absorbe. Es lo que produce como tal el quiste hipertrófico. Los datos clínicos que vamos a encontrar en estos pacientes, lo que ya les venía mencionando, estos quistes foliculares suelen ser asintomáticos, aunque es posible pues, que se presenten sangrados y torsiones. Los quistes pues, de gran tamaño pueden producir dolores pélvicos sordos, pueden producir dispareunia, en ocasiones pues, inclusive pueden presentar sangrados anormales asociados con alteración en el patrón de ovulación. Y ya pues para el tratamiento, en general pues estos quistes, como les mencioné, desaparecen espontáneamente en un lapso de no mayor a 60 días, sin necesidad de tratamiento.
A menudo, pues, lo que se ha recomendado es el uso de píldoras anticonceptivas orales, pero pues, para ayudar como tal a establecer ese ritmo normal. Pero pues, sin embargo, estos datos recientes pues, muestran que esta práctica no produce pues, una resolución más rápida que un tratamiento expectante. Y listo, pues ahora los dejo con la compañera Fabiana que nos va a comentar, nos va a seguir comentando acerca de la patología. Listo. Continuando con las recomendaciones de seguimiento, tenemos que en las mujeres que están en edad reproductiva, los quistes que se consideran menor de 5 centímetros son hallazgos probablemente benignos y que pues generalmente no van a requerir seguimiento. Los quistes que están mayor a 5 y menor a 7 centímetros se les recomienda un seguimiento ecográfico anual, y los quistes que se encuentren mayor a 7 centímetros pueden ser difíciles pues, de evaluar por completo con ecografía, por lo que se recomienda pues, una evaluación con resonancia magnética o en caso tal, pues cirugía. Para las pacientes posmenopáusicas, los quistes menores a 1 centímetro no requieren seguimiento. Los quistes que están mayor a 1 centímetro y menor a 7 centímetros, pues es un hallazgo muy probablemente benigno, pero se recomienda también un seguimiento anual que inicialmente pues se recomienda que sea con ecografía. Los quistes que están mayor a 7 centímetros pueden ser difíciles de evaluar por completo con ecografía, por lo que en estos casos se recomienda su evaluación con una resonancia magnética o con cirugía. Hablando un poco acerca de los quistes de cuerpo lúteo, se tratan de quistes que son uniloculares, van a tener paredes delgadas más o menos de 3 a 11 centímetros de magnitud, y pues, o sea, las células de la granulosa lo que van a hacer es que se van a luteinizar. En esta etapa de vascularización se va a acumular sangre en la cavidad central, lo que va a producir el cuerpo hemorrágico. Más adelante de esto, pues la reabsorción de la sangre va a producir el cuerpo amarillo, que se define como quiste si este crece pues, más de 3 centímetros. Un quiste persistente de cuerpo lúteo lo que puede ocasionar va a ser dolor o sensibilidad local. También se puede asociar con amenorrea o demoras en la menstruación, con lo que pues, se simula un cuadro clínico de un embarazo ectópico. Un quiste de cuerpo lúteo también se puede asociar con torsión del ovario, lo que va a ocasionar un fuerte dolor, un dolor muy intenso, o en casos más graves puede romperse y sangrar, en cuyo caso pues la paciente va a exhibirse pues con signos peritoneales y con también abdomen agudo. Las características de este quiste vamos a tener que es unilateral, típicamente va a presentar un tamaño de 2 a 3 centímetros, pero puede llegar a hasta 8 centímetros. Son quistes uniloculados que pueden contener pues, algunos desechos internos, van a estar revestidos de células de la granulosa luteinizadas y pues también células de la teca interna. En estos casos, pues el manejo va a ser expectante porque pues se resuelven espontáneamente de 8 a 12 semanas o pueden involucionar en el transcurso de 1 o 2 ciclos menstruales. Aquí también puede haber un sangrado dentro de la cavidad del quiste, lo que distiende la cápsula del ovario. Esta puede romperse y derramar el contenido en el peritoneo. Para el tratamiento, pues por lo general se requiere la paroscopia o la parotomía para controlar la hemorragia al interior de la cavidad peritoneal, o también pues para corregir la torsión de los anexos. A menos que pues se presenten complicaciones graves, está indicado un tratamiento sintomático. Al igual que el caso pues, de los quistes foliculares, los de cuerpo lúteo por lo general se retraen después de 1 o 2 meses en las pacientes que todavía menstruan. Y pues aunque se han recomendado las píldoras anticonceptivas orales, estas todavía son de valor cuestionable. En los quistes tecaluteínicos, estos son los menos frecuentes, van a ser causados por una sobreestimulación ovárica por los niveles elevados de beta-HCG. Estos van a ser asintomáticos, pueden ser unilaterales o bilaterales grandes, miden de 5 a 8 centímetros. En la ecografía podemos ver imágenes redondeadas, unilaterales, anecoicas o hipocogénicas. También vamos a ver que van a tener las paredes muy delgadas y lisas, como ya lo había mencionado, pueden ser unilaterales o bilaterales, o también multisectados. Estas pueden presentarse hasta en un 50% de los embarazos molares y estos desaparecen cuando los niveles de HCG disminuyen. Hablando un poco de los quistes hemorrágicos, tenemos que estos son quistes foliculares
o del cuerpo lúteo que se rompen y sangran en su interior. Esto suele presentarse clínicamente pues, como un dolor intenso y súbito en el hipogasto autolimitado, pero en ocasiones pues, se puede presentar una hemorragia intraperitoneal que puede ser potencialmente importante y grave, que se va a manifestar como dolor intenso, también como signos de abdomen agudo, y la paciente pues la vamos a tener en una inestabilidad hemodinámica. Estos quistes son casi exclusivos en mujeres de edad fértil, en las posmenopáusicas que estén en tratamiento hormonal sustitutivos y en las embarazadas. Normalmente estos se resuelven de 6 a 8 semanas, es decir, que las pacientes hayan tenido 2 a 3 ciclos menstruales de forma espontánea. Si se hace seguimiento y estos no desaparecen, se tiene que plantear la posibilidad de una neoplasia quística. También podemos ver esta especie como de nódulos sólidos que deben tener alguna región con una retracción en señal de que estos son coágulos. Los nódulos con Doppler pues no son tejidos vascularizados. Esto se ve porque no se pueden visualizar al momento de la ecografía los vasos sanguíneos dentro de ellos. Para las recomendaciones en mujeres en edad reproductiva tenemos que los quistes menores a 5 centímetros no necesitan seguimiento y los quistes mayores a 5 centímetros se les recomienda un seguimiento ecográfico de 6 a 12 semanas pues para asegurar la resolución. Si estos no desaparecen, pues está indicada una evaluación con resonancia magnética. En las mujeres posmenopáusicas, cuando están en la etapa de menopausia temprana, se recomienda pues el control ecográfico en 6 a 12 semanas. Si este no desaparece, debemos volver a evaluar a la paciente con una resonancia magnética o una cirugía. Y cuando están en la etapa de la menopausia tardía, pues cualquier quiste hemorrágico se debe considerar como una probable neoplasia. Por lo que en estos casos se recomienda la evaluación con resonancia magnética y con cirugía. A continuación, pues los dejo con mi compañero Jorge. Bueno, continuando con pues básicamente la patología benigna de ovario, encontramos también lo que son los endometriomas, que básicamente se presentan en mujeres con endometriosis y pues con focos endometriósicos en la superficie ovárica, que básicamente se pueden presentar como una cápsula fibrosa y pues una formación quística que pues básicamente resulta de la acumulación de líquido y sangre principalmente. Estos varían en tamaño, pero pues pueden ir hasta los 10 centímetros, desde los milímetros hasta los 10 centímetros. Y pues se les llama también quistes de chocolate, ya que pues al tener los restos de sangre espesa en su interior, pues toman esta coloración pues de color café. Entonces, estos son comunes en las adherencias membranosas y fibrosas de la pared de la pelvis, en el fondo de saco, en las trompas de falopio y asimismo como tal, que vendría siendo algo difícil para evidenciarlo, ya que pues obstaculiza su visualización. Se debe tener en cuenta el diagnóstico diferencial, ya que estos tumores, por decirlo así, estos quistes, pueden aumentar el marcador tumoral CA125. Entonces, pues se debe hacer el diagnóstico diferencial con tumores epiteliales malignos, básicamente. Entonces, a continuación, mostramos un video en el que pues estas pacientes por lo general demuestran mucho dolor al menstrual o dismenorrea. Y en el ultrasonido, pues evidenciamos los endometriomas o quistes ováricos endometriósicos, básicamente, vienen siendo lo que pues podemos evidenciar en el video. Entonces, aquí lo que se procede es que pues estamos frente a un endometrioma en el ovario izquierdo y pues, se procede a abrir el ovario con unas pinzas y unas tijeras especiales, principalmente o pues se espera que el procedimiento se haga por vía laparoscópica para así acceder al quiste de forma menos invasiva. Se tracciona con la mano y pues se extrae y tratando de dejar el ovario lo más sano posible. Bueno, entonces ya continuando con los tumores benignos de ovario propiamente dichos, tenemos que las neoplasias se clasifican según su origen en tres tipos principales. En tumores de células epiteliales que derivan del epitelio celómico y constituyen al menos el 75% de todos los tumores ováricos. Tenemos los tumores de células germinales que constituyen entre el 15 al 25% de estos y pues se presentan de forma más común en mujeres menores de 20 años con al menos un 75% de prevalencia y pues son de frecuencia unilateral y de gran tamaño.
Y tenemos los tumores de células germinales o del estroma del cordón sexual, que pues se presenta de forma poco frecuente en los tejidos que sostienen las gónadas y de este modo pueden liberar hormonas sexuales. Bueno, entonces, iniciando con los tumores de células epiteliales, tenemos inicialmente como lo evidenciamos en la imagen, los tumores serosos, los cuales también se le conocen como cistoadenomas serosos. Estos corresponden al 60 o al 80% de los casos de tumores epiteliales y constituyen, generalmente se presentan de forma bilateral. Histológicamente se observa un tumor seroso típico que contiene uno o pocos quistes en sus paredes fibrosas de al menos de 10 a 15 centímetros. Y pues pueden llegar al menos 3 veces, pueden malignizar. Su manejo es conservador y si estos son menores a 6 centímetros y pues si aumenta, se debe tener en cuenta eh, como tal el tratamiento quirúrgico. Y básicamente su complicación más grave es que pues presenten malignidad. Tenemos los tumores mucinosos que se caracterizan por la presencia de glándulas y quistes, pues básicamente con abundante mucina. Estos son en mayor parte benignos y pueden ser de forma unilateral. Su complicación, por decirlo así, es que son tumores grandes y pueden romperse y pues originar como tal una irritación a nivel de la cavidad peritoneal. Su manejo generalmente es pues la intervención quirúrgica debido a su gran tamaño y a las complicaciones, ya que una de las graves complicaciones que también puede presentar es la torsión ovárica. Y pues en mujeres de edad avanzada, pues ya posmenopáusicas, lo óptimo debería ser el tratamiento, sería la extirpación del tumor acompañado de una salpingofrectomía bilateral en caso dado, pues con tal de manera profiláctica, por decirlo así. Tenemos los tumores de Brenner que representan menos del 1% de estos tumores y son generalmente benignos. Estos poseen un epitelio semejante al de la vejiga, son urotelio o epitelio transicional, y se caracterizan por un estoma fibroso y denso que pues es usualmente abundante pues, de este epitelio característico. Y pues su tratamiento básicamente sería la excisión quirúrgica, teniendo en cuenta pues la edad de la paciente. En cuanto a los teratomas, o también llamados quistes dermoides, estos son pues al menos el 40 al 50% de los quistes que se presentan en las neoplasias ováricas benignas y contienen un tejido bien diferenciado derivado de cualquiera de las 3 capas embrionarias, incluyendo tanto cabello como dientes y tejidos ectodérmicos. Estos comprenden la mayoría de las neoplasias ováricas en las mujeres en edad reproductiva y suelen ser asintomáticos a menos que pues, presenten complicaciones como la torsión o la ruptura del mismo. Entonces, podemos evidenciarlos a la ecografía transvaginal mediante, pues se evidencian como quistes dermoides, pero pues con presencia de pelo y sebo principalmente, más que de calcio. Entonces, pues de esta forma es que básicamente lo podríamos diferenciar. Hasta al menos el 15% de los mismos son bilaterales y pues llegan a sus complicaciones más grandes que pueden ser muy grandes y pues pueden llegar a pesar mucho. Entonces, al momento del diagnóstico diferencial, pues tenemos que diferenciarlo como tal de los teratomas monodérmicos y si hay la presencia o no de tejido tanto neuroepitelial como tejido tiroideo. En su tratamiento, pues hay distintos estudios que pues evidencian distintos abordajes, pero pues el abordaje principal vendría siendo el laparoscópico, pues con la remoción del mismo, para así pues como tal cortar de base, por decirlo así. Tenemos por último, los tumores del estroma del cordón sexual, que entre los que destaca principalmente el tecoma, que son neoplasias generalmente benignas, originadas pues en la teca interna, que producen estrógenos y en algunos casos pueden producir andrógenos. Habitualmente son unilaterales y pues tienen un volumen variable con una superficie lisa y se encuentran bien encapsulados.
en donde su tratamiento destaca la salpingoforectomía unilateral con la biopsia como tal para descartar cualquier otra anomalía. Encontramos también los fibromas, que son tumores benignos de cordones sexuales, que pues varían en tamaño y tienen un bajo potencial de malignidad, que es más predominante en la edad reproductiva. Y por último tenemos las células de Sertoli o un androblastoma, que básicamente son muy poco comunes, pero pues son tumores productores de andrógenos que pueden provocar tanto acné como virilización, hipertrofia del clítoris, oligomenorrea y hasta atrofia sexual, ya que pues derivan de las células de Sertoli, de Ley o mixtos básicamente. Y su manejo vendría siendo la oforectomía, teniendo en cuenta la en cual esté presentándose. Pero para el diagnóstico de las tumoraciones benignas de ovario se fundamenta principalmente en una buena historia clínica, una buena exploración física, tanto general como ginecológica, la realización de las pruebas de imágenes pertinentes que necesite la paciente y asimismo pues un buen tratamiento específico para la patología a la cual pues llegamos como diagnóstico, entre los cuales lo óptimo es realizar bien sea una laparoscopia o una laparotomía para así pues siempre poner en duda la benignidad de la patología. Entonces, en cuanto a la historia clínica, tenemos que hay que tener en cuenta principalmente si hay antecedentes familiares de cáncer de ovario, ya que si existe, pues aumenta hasta 4 veces el riesgo de que pues la paciente presente un cáncer de ovario. Se debe tener en cuenta la presencia de dolor abdominal, el tipo, la duración, la localización y la relación que éste tiene con el ciclo menstrual. Por lo menos si estamos frente a pacientes premenopáusicas, puede tratarse de una ruptura folicular a mitad del ciclo. Si se presenta posterior al coito, puede ser también la ruptura de un quiste ovárico o endometriosis. Si se presenta de manera súbita acompañada de náuseas y vómitos, podemos pensar frente a una torsión como tal. Si el dolor es unilateral, pues tenemos que tener en cuenta si hay prueba de embarazo positiva para descartar embarazo ectópico. Y pues si este dolor se acompaña de una masa axial, fiebre y sensibilidad, podemos pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria o un absceso como tal. Debemos tener en cuenta el historial menstrual también, porque si la paciente acude a mitad del ciclo y se le encuentra una masa axial, pues lo común es que se trate de un quiste folicular. Si se encuentra a finales, podemos pensar en un quiste del cuerpo lúteo, y pues sí, pero si la paciente presenta ciclos tanto irregulares, podemos pensar en un síndrome de ovario poliquístico. Y por último, tener en cuenta el historial sexual de la paciente, ya que pacientes con múltiples parejas sexuales tienen un mayor riesgo de presentar una enfermedad pélvica inflamatoria y asimismo, por ende, un absceso tubovárico. Y también tener en cuenta que el sangrado en pacientes premenárquicas acompañado de una masa anexial puede sugerir un tumor de células germinales. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Aura. Bueno, entonces vamos a hablar de la exploración física. Vamos a tener que a todas las pacientes en las que sospechemos la presencia pues, de una masa anexial, se le debe realizar entonces una exploración física completa con énfasis sobre todo en los signos de neoplasia e infección para de esta manera establecer el origen de la masa anexial y buscar intencionadamente lo que son la presencia de nódulos linfáticos periféricos, ascitis o derrames pleurales, explorar las mamas, establecer si la masa anexial pues no se trata de una metástasis o de un tumor primario de la mama. Entonces aquí en esta tabla vamos a ver algunas características clínicas que nos van a indicar cuando se trata de un bajo o alto riesgo con respecto a las masas anexiales a la exploración física. Entonces vamos a tener que se trata de bajo riesgo cuando el tamaño es menor de 10 centímetros y alto riesgo cuando el tamaño es mayor de 10 centímetros, siendo de bajo riesgo unilateral cuando tampoco es doloroso, cuando es móvil, cuando hay ascitis ausente y cuando se trata de una forma quística, siendo de alto riesgo cuando se trata de bilateralidad, si se presenta dolor, es una masa fija con ascitis presente y es sólida. Bueno, entonces vamos a tener que
las características de la masa anexial, ya sea por su exploración bimanual y rectovaginal, en la cual se determine entonces el tamaño, la localización, movilidad, sensibilidad y consistencia de la masa anexial. Entonces, con respecto al ultrasonido transvaginal, vamos a tener que, pues, esta es una técnica diagnóstica más útil para la evaluación de una masa anexial, la cual pues nos va a permitir evaluar ciertos parámetros de interés de la masa anexial, como son el tamaño, el número de lóculos, la presencia de papilas, excrescencias dentro de la masa, densidad, es decir, si se trata de una masa sólida o quística, y medir entonces así el índice de pulsatilidad y la resistencia a vascularidad de la masa anexial. Entonces vamos a tener que catalogamos como benignos o lesiones benignas aquellas en las que hay un quiste simple o un solo quiste, aquel que es unilocular, aquel que no presenta excrescencias internas, que tiene componente líquido homogéneo y cuyo tamaño es menor de 10 centímetros o 6 centímetros, pues si en el regimiento se presenta pues un rápido crecimiento, ya en este caso sí vamos pues a sospechar malignidad. ¿Cuándo sospechamos también que es benigno? Pues cuando es unilateral y pues no hay signos de vascularización. Con respecto a los sugerentes de malignidad, ya hablamos más que todo son de quistes complejos. Bueno, entonces acá vamos a tener unos criterios ecográficos de benignidad de la IOTA, que también nos va a hablar más que todo de la benignidad y malignidad de lo que hemos estado hablando. Entonces, con respecto a la benignidad, dice que son quistes uniloculares, que tiene presencia de componentes sólidos menores de 7 milímetros, presencia de sombra acústica, como también un tumor multilocular, pero que en este caso sea menor de 10 centímetros y que sea avascular. Entonces vamos a tener que muchas masas ováricas se detectan durante la ecosonografía prenatal o de rutina o durante la realización de imágenes para otras indicaciones, incluyendo la evaluación de los síntomas. En algunos casos, la resonancia magnética pues, se puede utilizar para evaluar una anatomía más complicada. Bueno, entonces hablando de lo que son los estudios complementarios, vamos a tener el TAC y la resonancia magnética, los cuales van a contar pues con una mayor sensibilidad y especificidad para detectar metástasis ganglionares, y el TAC pues va a ser la mejor prueba para explorar el retroperitoneo. Vamos a tener que estos son usados secundariamente a la realización del ultrasonido, que vendría siendo el primer paso. Entonces, el TAC nos va a evaluar es la ubicación de la posible metástasis. La resonancia magnética pues no utiliza radiación ionizante, por lo que esta va a ser muy útil para evaluación de masas anexiales en las pacientes embarazadas. Bueno, entonces, hablando ya de lo que son los marcadores tumorales, vamos a tener el CA125, pues como sabemos este es un determinante antigénico, el cual es producido por células que derivan del epitelio celómico, el cual va a ser muy útil para ver las recidivas, así como la respuesta terapéutica y el seguimiento. Sin embargo, no es útil para el diagnóstico por sí mismo. Entonces, el antígeno del cáncer 125 nos va a servir pues como marcador tumoral, y con frecuencia sus niveles se elevan con la malignidad ovárica. Es importante que pues descartemos que las concentraciones de CA125 del embarazo temprano y el puerperio temprano pues son normalmente elevados, posiblemente desde la decidua. Desde el segundo trimestre hasta llegar al término, los niveles normalmente pues no son más altos que los de las mujeres no embarazadas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que con la preeclampsia grave los niveles son anormalmente elevados. Van a haber pues otros marcadores tumorales que pues no van a ser útiles para el diagnóstico o la vigilancia post-tratamiento en el embarazo, entre los cuales vamos a tener la gonadotropina coriónica humana, la alfa-fetoproteína, la inhibina A y B y la prueba multimarcadora OVA1. Bueno, entonces ya hablando un poco de la laparoscopia, vamos a tener que en esta solo la vamos a realizar si hay duda de la benignidad de la masa. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas que tenemos con esta? Pues podemos hacer de manera intraoperatoria el diagnóstico y la exéresis del tumor,
Podemos también realizar un estudio citológico peritoneal e intraquístico. ¿Cuál va a ser el inconveniente de esta? Pues que puede originarse una rotura o una diseminación al manipular el saco o la bolsa. Con respecto a la laparotomía, vamos a tener que esta se reserva para contraindicaciones pues, de la laparoscopia, como es el caso de la enfermedad cardiorrespiratoria severa o cuadros de adherencias graves. Entonces también es de elección en tumores con características de malignidad, ya que nos permite realizar una cirugía arreglada. Hablando de lo que es el riesgo de malignidad, vamos a tener que el Royal College ha propuesto pues, el índice de riesgo de malignidad para estratificar a las pacientes según el riesgo de que la masa sea un carcinoma de ovario. Entonces, este score tiene una sensibilidad del 78% al 85% y una especificidad del 77% al 97%. Entonces, vamos a tener que esta se clasifica en riesgo bajo, moderado y alto. Entonces, el riesgo de malignidad en el bajo es menor del 25%, moderado del 25 a 250 y alto mayor a 250, siendo el riesgo de cáncer en el bajo menor del 3%, en el moderado el 20% y en el alto un 75%. Como tal, el diagnóstico definitivo se va a confirmar por histología. Bueno, con respecto al manejo, entonces vamos a tener en cuenta aquí si la paciente pues está en edad reproductiva o no, o perimenopáusica. Entonces, en edad reproductiva, pues si se trata de una tumoración simple, es decir, menor o igual a 5 centímetros, pues lo más habitual es que se trate de una lesión funcional. Entonces, tenemos que adoptar una actitud expectante y reevaluar a la paciente al cabo de 3 o 6 meses. Entonces, si persisten las mismas características, pues debemos hacer un control al año. Si aumenta el tamaño o aparecen signos de sospecha, entonces vamos a realizar una laparoscopia con intención conservadora. Entonces, todo quiste que mida más de 5 centímetros tiene riesgo de torsión ovárica. Bueno, entonces los dejo con mi compañera, María Paula Cárdenas. Ok, entonces continuando con lo que dice la compañera, un momento. Debemos tener en cuenta que ya el enfoque a una paciente con edad no reproductiva o posmenopáusica, pues la hacemos la valoración mediante el ultrasonido, donde podemos tener hallazgo o sospecha de malignidad, si tenemos historia clínica familiar con cáncer o mutación en el BRCA o ya otros hallazgos que nos indiquen aspectos oncológicos como tal. Entonces, el manejo básicamente va a ser remitida a oncología ginecológica. Si tenemos como hallazgo un quiste simple mayor a 6 centímetros, ya es un manejo ya más dirigido con el especialista. Ahora, si tenemos un quiste simple menor de 6 centímetros, unilateral y que sea sintomático, vamos a hacer el marcador tumoral, el CA125, donde si lo encontramos menor a 35, hacemos seguimiento ecográfico y si persiste ya remitir al especialista. En caso de que este sea mayor a 35, hacemos la remisión a oncología ginecológica. Ahora, debemos tener en cuenta que este marcador se mide en sangre y puede estar elevado en ciertos cánceres, pero no es específico y se puede elevar en otras enfermedades e incluso en personas que no tengan ninguna patología adyacente. Entonces, es importante destacar acá en esta parte que si la tumoración es compleja o que simple, mayor de 5 centímetros, está indicada hacer una laparoscopia. Si se trata como tal de una lesión benigna, realizamos quistectomía u oforectomía. Y si se trata de una lesión dudosa, realizamos anesectomía unilateral con biopsia intraoperatoria. Y si se trata de una lesión maligna, que ya veamos tabiques, por ejemplo, o que es un hallazgo imageológico característico, realizamos una biopsia intraoperatoria previo a una cirugía
oncológica ya específica de cáncer de ovario. Puede ser la parotomía, por ejemplo, y si la lesión mide más de 10 centímetros y la mujer está en edad no reproductiva, aunque tenga características como tal de benignidad, la vamos a considerar maligna. La enfocamos en este grupo. Entonces, seguimos acá y es importante destacar que pueden existir unas complicaciones. Las dos más comunes son la torsión y la hemorragia, como lo vemos en la imagen. La torsión por lo general causa un dolor abdominal bajo, constante, episodio agudo que con frecuencia se acompaña de náuseas y vómitos en su clínica, y la ecosonografía a menudo nos va a ayudar con el diagnóstico básicamente. Aquí vemos en la imagen de la torsión que con el ecodoppler a color la presencia de una masa ovárica con un flujo que puede estar presente o ausente y se correlaciona fuertemente con la torsión. Sin embargo, puede haber la torsión mínima o temprana y puede comprometer solo el flujo venoso, dejando así intacto el suministro arterial. Y si se sospecha torsión, se justifica la laparoscopia o la laparotomía. Ahora la parte de esto ya contrario a lo que hablamos anteriormente, la anesotomía por lo general no es necesaria para evitar la liberación de los coágulos. Por lo tanto, nosotros debemos la mayoría de veces indicar intentos de desenrollar esa parte. Con un ovario que se pueda salvar, es cuestión de minutos, en cuestión de minutos vamos a tener un alivio en esa paciente, y la congestión, el volumen y la cianosis del ovario van a disminuir. Sin embargo, pues la cianosis persiste. Si esta cianosis llega a persistir, básicamente, entonces es típico indicar la eliminación del anexo como tal. Y ya la hemorragia, que es otra complicación muy frecuente y que la causa más común sigue a la ruptura de un quiste del cuerpo lúteo. Si el diagnóstico de esto es cierto y los síntomas disminuyen, la observación y la vigilancia suele ser ya suficiente. Nosotros debemos preocuparnos por la hemorragia en curso, ya que esta puede provocar puede tener un desencadenar de manera fatal, y la vigilancia en este caso suele ser suficiente y puede evolucionar ya a la parte quirúrgica. Y ahora, si se extrae el cuerpo lúteo antes de 10 semanas de gestación, en caso de la embarazada, se recomienda apoyo progestacional como tal para mantener el embarazo. Entonces, este apoyo progestacional consiste en administrar progesterona micronizada de entre 200 a 300 miligramos por vía oral una vez al día. Podemos tener también administrar gel vaginal de progesterona al 8%, con un aplicador promedio diario por vía vaginal más progesterona micronizada, pero ya acá en dosis de 100 a 200 miligramos por vía oral una vez al día. Y el caproato de 17 hidroxiprogesterona intramuscular en 150 miligramos. Ahora, los dos primeros regímenes que mencioné anteriormente se administran hasta las 10 semanas completas, y para este último, si se administra entre las 8 y las 10 semanas de gestación, solo se requiere una inyección inmediatamente después que se realice la cirugía. Pues bueno, esta fue la bibliografía que utilizamos, y pues básicamente tratamos de hacer una revisión del tema de la manera más clara y precisa que pudimos, con el fin de dejar claros los diferentes puntos que tocamos acá. Y es importante destacar que los tumores de ovario constituyen un importante problema de morbilidad y mortalidad en la población femenina a escala mundial, que puede cursar de forma sintomática. Es por eso que debemos
hacer seguimiento muy dirigido, porque puede ser asintomático, pobres manifestaciones clínicas, de manera que por eso es que en ocasiones se diagnostica en etapas tardías, donde la extensión fuera del ovario ya se ha producido, trayendo como consecuencia un pronóstico, digamos, de vida poco favorable para nuestra paciente. Ahora, el valor que ha adquirido el diagnóstico, en el diagnóstico de esta patología, la eco transvaginal, la transabdominal, ha sido cuestionable, sin embargo, pues ha presentado muchos beneficios para esto, ya que a través de ella se logra precisar las características de lesión tumoral en caso de que las haya, así como la vascularización, esta pues a través del Doppler, lo cual permite predecir la posible naturaleza que pueda tener esta patología, ya sea benigna o maligna, y de la lesión antes de tomar. Y esto nos permite como tomar una conducta terapéutica apropiada para brindarle una mejor calidad de vida a nuestra paciente. Entonces, esto fue todo de nuestra presentación. Muchas gracias, y para recordar, fue la rotación 4819 con la asesoría del doctor Félix Canesi. Muchas gracias. Muy bien, suspendemos la grabación, por favor.